Entonces, la última vez que nos vimos estábamos hablando precisamente de la manera en que se podía obtener la distribución de probabilidad en términos del operador estado y también en términos de las variables dinámicas, ¿no? Entonces, la vez pasada, la última clase, lo voy a poner así. La última clase vimos que a partir de la siguiente definición, que nos decía cómo calcular el valor promedio de un observable, es decir, esta definición, el valor promedio de un observable cualquiera se puede calcular como la traza del observable multiplicado por el operador estado, ¿cierto? Y dijimos, bueno, a partir de este observable, a partir de esta definición, perdón, del valor promedio, es posible obtener la distribución de probabilidad completa si uno elige adecuadamente una función del observable. Es decir, aquí era necesario elegir una función f de r adecuada, de tal forma que f de r también es un observable y entonces también tiene una representación de acuerdo con el teorema óptico, ¿cierto? Es decir, con el teorema espectral, no el teorema óptico. Lo vemos un poquito más adelante, ¿no? Pero es básicamente lo mismo, ¿no? De acuerdo con el teorema espectral, esta f de r tiene una representación diagonal y también representa un observable, ¿no? Si uno elige adecuadamente esta función f de r, entonces es posible predecir la distribución de probabilidad completa. La distribución de probabilidad completa, que es algo que nos interesa a nosotros, ¿no? Es decir, una curva que me dice la frecuencia de ocurrencia de los distintos valores asociados a esta variable dinámica R. Para nosotros, la última vez que nos vimos, lo hicimos para el caso discreto. Hoy, como para terminar esta parte, lo vamos a hacer para el caso continuo. Este era el segundo caso. Caso continuo, más para recordarles un poquito lo que habíamos visto, ¿no? Es decir, lo último que vimos. El caso continuo significa que el espectro es continuo, ¿no? Y entonces vamos a considerar un operador autoadjunto que tiene un espectro continuo. Entonces, sea Q, por ejemplo, un operador autoadjunto con un espectro continuo. Por ejemplo, piensen en el operador posición de una partícula libre, como el electrón viajando libremente a través del espacio vacío, ¿no? Entonces, la posición del electrón en todo instante de tiempo tiene un valor, un espectro continuo, ¿no? Tiene un espectro continuo. De acuerdo con el teorema espectral, este operador posición se puede escribir de la siguiente manera. Se puede hacer una expansión de esta forma, pero voy a usar la notación de Dirac. Entonces, uno puede escribir este operador de la siguiente forma diagonal. Ponemos aquí primero el BRA, que viene con un Q' acá. Luego ponemos el ket. Recuerden que en el teorema espectral uno lo que hacía básicamente era esta representación diagonal, ¿no? Así. Y acá ponemos la medida de Q'. Esto provenía del teorema espectral y no es otra cosa más que la generalización al límite del continuo de la forma espectral de los operadores en un espacio discreto, ¿no? En el espacio discreto teníamos una sumatoria y acá estos vectores que aparecían acá en el producto exterior eran discretos, ¿no? Tenían un índice n y entonces n recorría desde 1 hasta un n mayúscula, ¿no? También podría ser hasta infinito, pero el caso es que era discreto, ¿no? Entonces uno tenía acá unos vectores con un índice n y acá uno tenía una sumatoria en n. Esto simplemente es la generalización al espacio continuo, pero bueno, nosotros ya lo habíamos discutido un poco, ¿no? Entonces, recordamos que estos vectores que aparecen aquí en el producto exterior son vectores que tienen norma infinita. Recuerden que se satisface la siguiente relación de ortonormalidad, ¿no? Los vectores del producto exterior satisfacen la relación de ortonormalidad siguiente. Entonces,
Lo que nosotros teníamos era que si hacíamos el producto escalar entre dos de estos vectores, por ejemplo, Q con Q', así, esto era igual a la delta de Dirac, ¿cierto? Entonces acá teníamos Q menos Q'. Eso quiere decir que estos estados no tienen norma finita, sino que son de norma infinita, ¿no? Porque cuando ustedes hacen Q igual a Q', esta delta de Dirac tiende a infinito. Recuerden cómo es la gráfica de una delta de Dirac. Es 0 para Q distinto de Q' y es infinita, tiende a infinito, diverge cuando Q es igual a Q'. Por lo que esta función no está bien definida en el espacio de Hilbert, sino que pertenece a otro espacio más general que nosotros ya discutimos, ¿no? El espacio equipado de Hilbert o el espacio nuclear conjugado en general, ¿no? Entonces, estos vectores no tienen norma finita, son de norma infinita, por lo que no pertenecen al espacio de Hilbert. Ahora, necesitamos, todo lo que necesitamos para encontrar la distribución de probabilidad es usar esta fórmula que está aquí arriba, este valor promedio, pero ahora para el caso continuo. Nosotros entonces consideramos lo siguiente. Consideramos que esta cantidad G de Q por dQ representa la probabilidad de que el observable, este observable Q mayúscula, se encuentre, o mejor dicho, tenga un valor entre Q y Q más dQ. Entonces vamos a considerar que esta G de Q por dQ es precisamente la probabilidad de que el observable Q mayúscula tenga un valor entre Q minúscula y Q más dQ. Entonces, tomando en consideración esto, entonces, ¿cuál será el valor promedio? El valor promedio de una función del observable. Una función del observable que nosotros vamos a llamar una f de q, ¿cierto? O una f mayúscula, como quieran, ¿no? El valor promedio asociado a una función de este observable se calcula de acuerdo con la teoría de la probabilidad de la siguiente manera. Ustedes simplemente tienen que hacer una integral que va de menos infinito hasta infinito. Ponemos acá los límites. Integral de menos infinito hasta infinito de la función f de q'. Bueno, sería... debería poner los autovalores o... no, pongo simplemente la función, ¿no? F de q multiplicado por g de q' por de q', ¿sí? Lo dejamos así. Este sería el valor promedio de esta función, ¿no? Que ya lo habíamos discutido la vez pasada, pero digamos, debido a que esta función es también un observable físico y satisface también el teorema espectral, entonces acá ustedes pueden poner el autovalor de una vez, ¿no? Porque cuando ustedes aplican esta función a un ket, obtienen la misma función, pero con el autovalor, ¿no? Con el autovalor. Entonces, el valor promedio de esta función es precisamente esto, ¿no? Que no es nada raro. Simplemente a cada valor de la función lo multiplico por la probabilidad de que ocurra ese valor y sumo todos esos valores. Eso me da precisamente el valor promedio de la función, que bueno, es algo que ya habíamos discutido la última vez y simplemente es la manera usual de calcular valores promedio en la teoría de la probabilidad. Entonces, aquí todavía no hay nada nuevo, ¿no? Ahora, esta cantidad entonces la vamos a modificar un poco. Yo lo que les estaba diciendo es que si uno elige de manera adecuada esta función f, entonces es posible calcular esta g que está aquí. Miren que aquí esta f es arbitraria. Yo no estoy diciendo cuál es la forma funcional de f, ¿cierto? Esta f es una función arbitraria mientras sea bien comportada. De todas formas, recuerden que uno puede construir esa función f, es decir, nosotros la construimos de tal manera que tenga una representación espectral y sea un observable físico, además de que sea una función bien comportada, ¿no? Entonces, esta f es arbitraria, uno la puede elegir. La elige de manera conveniente para que
se pueda calcular la distribución de probabilidad que está denotada aquí con la letra G. Esta G es precisamente la distribución de probabilidad. Miren que G de Q por DQ representa la probabilidad de que el observable Q esté entre Q y Q más DQ. Por lo que esta G que está aquí es precisamente una densidad de probabilidad, ¿cierto? Esta es la función, la distribución de probabilidad que nos interesa. ¿Cómo elegimos esta F adecuadamente para que podamos calcular la distribución de probabilidad? Bueno, la última clase lo vimos. Elegimos la función F de Q igual a esta función paso, cita, la función cita de Q menos Q, así. Esta es la función paso, es la función paso. Y recuerden que esta función paso es distinta de cero si la Q, si el observable Q tiene un autovalor, o un valor en realidad, un valor que es menor a este Q que está aquí, ¿cierto? En ese caso es distinto de cero, pero si Q tiene un valor mayor a este Q, entonces vale cero, porque así funciona esta función paso, ¿no? Que yo ya se las había graficado en una clase anterior. Entonces, tomando en cuenta la definición de la función paso, ustedes se dan cuenta que el promedio de esa función paso, ¿cuál sería? Entonces, ustedes ponen ahora, no ponen la función f de q, sino ponen la función explícita de la función paso, ¿no? Q menos Q acá, ¿cierto? Esto sería igual a la siguiente integral. Entonces, volvemos a mirar aquí. ¿Cómo quedaría la integral? Miren que primero, esta función paso, que la voy a poner aquí explícitamente, la tendrían entonces que escribir ahora como cita de Q menos Q', ¿cierto? Cita de Q menos Q'. Porque ahora el autovalor asociado a esta variable dinámica es precisamente Q', ¿no? La función cita es tal que para los Q's menor que esta Q, el valor es distinto de cero, mientras que para Q' mayor a Q, el valor es cero. Por lo que primero aquí no debemos tomar valores mayores a Q. Esta integral únicamente va hasta Q. Porque si yo considero un Q' mayor que Q, esta función paso vale cero. ¿Sí? Recuerden la definición de la función paso. Solamente considero valores desde menos infinito hasta Q, es decir, para Q' menor que Q, desde menos infinito hasta Q. Pero cuando Q' es menor que Q, la función paso vale exactamente 1. Vale 1, esa es la definición de la función paso. Entonces, aquí nos queda finalmente esta cantidad. Nos queda la integral de menos infinito hasta Q de G de Q' por dQ'. Y a esto lo llamamos la probabilidad de que el valor del observable Q sea menor que el valor Q, ¿cierto? O que básicamente este observable tome valores siempre menores a esta Q que está aquí, que puede ser cualquier valor continuo, ¿no? Un valor intermedio. Entonces, esto es lo primero, ¿no? Lo primero es que este valor promedio o valor esperado de esta función paso me da precisamente la probabilidad de que el observable tenga un valor menor que esta Q que está aquí, ¿cierto? Ahora, por otra parte, de la mecánica cuántica, ¿cierto? De la mecánica cuántica. Nosotros también sabemos que este valor esperado que está aquí, este valor promedio, se puede calcular usando la traza de la función multiplicada por el operador estado. Entonces ustedes tienen el operador estado y tienen aquí entonces cita de Q minúscula menos Q mayúscula, ¿cierto? Esta sería precisamente la definición del valor promedio que nosotros estábamos usando. Esta definición que estamos usando nosotros. Y entonces de aquí ustedes se dan cuenta que esta traza la pueden escribir de la siguiente manera. Entonces la escriben así. Esto sería la traza de la siguiente cantidad. Ponen aquí ponen acá ρ.
Y acá ponen la representación espectral de la función paso en un espacio de dimensión continua. Es decir, aquí tienen que poner una integral que va desde menos infinito hasta infinito. Sería aquí menos infinito hasta infinito de la función zeta de q menos q'. Recuerden que ahora están evaluando la función. Están evaluando la función en algún autoestado, que sería q'. Entonces aquí este q se cambia por q'. Y acá ponen la forma diagonal de la función f de q, ¿cierto? Entonces tomen en cuenta que si ustedes tienen que esta es q, entonces una f de q tiene la siguiente representación espectral. Cambian esta q' por una f de q', ¿no? Y ponen esta forma diagonal que está aquí. Miren que ahora f es precisamente la función paso y entonces tienen que cambiar la función paso, que era antes f de q, ¿cierto? Miren acá, f de q. Ahora la cambian por f de q' minúscula, ¿no? Entonces cambian esta q por una q' minúscula, ponen el producto exterior y ponen la medida. De manera que esta es la representación espectral de la función paso. Esta cosa que está aquí en un espacio de dimensión continua. Y luego evalúan esta traza. Cuando evalúan esta traza, de nuevo, el resultado que van a obtener es el siguiente. Entonces, aquí uno obtiene una integral que va desde menos infinito hasta q del siguiente valor esperado. Entonces, voy a ponerlo aquí. Aquí nos aparecería q', aquí nos aparecería el operador estado, aquí aparecería q' de nuevo, ¿cierto? Y aquí de q'. Entonces, si uno evalúa esta traza, aparece precisamente este resultado que está aquí, que no es más que una generalización de la evaluación de la traza a un espacio de dimensión continua. Nosotros lo habíamos hecho en un espacio de dimensión finita y lo que obteníamos era únicamente el valor esperado, sin la integral que está afuera. Ahora que estamos en un espacio de dimensión continua, entonces aparece la medida de q' y aparece una integral. ¿Sí lo ven o no? ¿O prefieren que yo haga el procedimiento hasta llegar ahí? ¿Profe, ¿puede hacer el procedimiento, por favor? Bueno, entonces vamos de nuevo paso por paso. Tenemos que llegar aquí. ¿Qué es la traza, no? Entonces, sí, ahora vamos a hacer la traza, pero en un espacio de dimensión continua. La traza antes teníamos que era la suma de los elementos diagonales, pero ahora no tenemos una suma, tenemos es una integral. Entonces, ustedes en vez de poner la suma de los elementos diagonales, que es, digamos, esto es lo que uno tiene, ¿no? La suma, voy a escribirlo primero en forma discreta y luego lo paso a la forma continua para que sea más intuitivo para ustedes, ¿no? Entonces, pongo la suma y acá pongo la siguiente cantidad. Pongo aquí algunos, los autoestados de la base, ¿cierto? Forman una base, si este es un espacio completo. Estos autoestados en principio son un conjunto completo, o sea, forman una base, ¿no? Y en toda la mitad pongo toda esta cantidad que está aquí. Todo lo que está en la mitad. Eso es tomar la traza, ¿no? Recuerden que tomar la traza de todo lo que está dentro de la traza es sumar los elementos matriciales en toda la diagonal. Entonces, ustedes siempre calculan primero el elemento matricial. El elemento matricial se calcula siempre de la misma forma, calculando este valor esperado. Ustedes ponen el objeto, el que sea, ¿no? Cualquiera. Cualquier operador que tengan, lo ponen en toda la mitad de este valor esperado. Y el valor esperado lo tienen que calcular exactamente en los mismos autoestados. Aquí tienen phi sub n y aquí tienen phi sub n. Eso les da el elemento matricial nn y después suman en las n's, que significa, van variando n, por ejemplo, desde 1 hasta n. Eso significa sumar a lo largo de una diagonal, ¿no? Suman a lo largo de una diagonal. Si ustedes tienen una matriz, digamos que tengan una matriz acá muy grande,
esto sería una matriz. Entonces lo que están haciendo es sumar todos los elementos que aparecen en la diagonal. Eso es lo que están haciendo. Eso es tomar la traza, sumar en la diagonal, sumar en la diagonal. Entonces los elementos matriciales se calculan siempre tomando este valor esperado. Es la manera en la que uno encuentra la representación matricial en un espacio de dimensión finita y discreto. Uno suma los elementos de las diagonales. Ahora, pero nosotros tenemos aquí un espacio de dimensión infinito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La sumatoria hay que cambiarla por una integral. Hay que cambiarla por una integral. Entonces, ustedes a esta sumatoria que está acá, la cambian por una integral primero. Esa integral va desde menos infinito hasta infinito. Entonces, pongamos aquí una integral definida desde menos infinito hasta infinito. Primero, cambian la suma por una integral. En vez del índice n, ustedes ponen una medida, por ejemplo, de q2', que ya tenemos, bueno, ya tenemos ya tenemos el q y el q', ¿no? Entonces tenemos que elegir una variable que se llame diferente, de q2'. Y acá en vez de poner este estado que es simplemente un elemento de la base en un espacio discreto, ponen más bien un elemento de la base en un espacio continuo, es decir, ponen el q2' acá. Así, ¿cierto? Y esto sería equivalente a tomar la traza en un espacio de dimensión continua. Es equivalente a hacer esto, ¿no? Entonces miren que yo cambié. Primero, los autoestados los cambié de la versión discreta a la versión continua. Es decir, ya no tienen un phi sub n, sino ahora tienen algún parámetro continuo, ¿no? Este q2' va desde menos infinito hasta infinito porque está representando los autovalores del operador posición de una partícula libre. Es decir, una partícula libre se puede mover desde menos infinito hasta infinito, ¿no? Y usted puede calcular la probabilidad de que se encuentre en cualquier posición desde menos infinito hasta infinito, ¿no? Y en vez de poner la sumatoria, tengo que poner esta integral con la medida. Esa es la manera de ir de lo discreto a lo continuo. Es el procedimiento usual, por ejemplo, en las integrales de Riemann, ¿no? Aunque nosotros sabemos aquí, yo se los había mencionado, que estas integrales son un poquito más general que las integrales de Riemann, porque a veces la medida no es, acá sí es una integral de Riemann porque miren la medida cuál es, ¿no? Pero a veces la medida es una función, entonces no tenemos una integral de Riemann, sino que podemos tener una integral de Lebesgue o una integral, la que yo les introduje, ¿sabes cuál fue? No me acuerdo. En general una integral de Lebesgue, ¿no? En teoría la medida, aunque yo les di otra más específica, ¿no? En todo caso, aquí sí tenemos una integral de Riemann porque la variable no es una función. La medida no es una función, sino que es la coordenada, ¿no? Entonces, hay que hacer esta integral. Hay que hacer esta integral. ¿Cómo hacemos esta integral? Bueno, vamos a mirar. Lo primero que debemos notar es que aquí había otra integral, ¿no? Entonces uno puede separar las integrales. Este ket que está aquí, aunque creo que no lo puedo separar, no, toca aparte. Esta medida que está aquí la pueden sacar de este valor esperado, ¿cierto? Es una medida. O pueden meter este ket dentro, acá, ¿cierto? Lo otro es que toda esta función, al ser un número, porque es un autovalor, ya está evaluado. Miren que aquí ya se evaluó el operador sobre el ket, también puede salir acá, pueden salir de la integral. Y entonces aquí hay varias cosas que uno puede sacar. Este operador no lo pueden sacar. Es decir, vamos a reescribir esta integral de la siguiente manera. Ponen primero la integral que tiene que ver con la traza, luego sacan la otra integral, con esta integral que está aquí, con la función, y le ponen la medida adelante, ¿no? Entonces quitan esta medida y la ponen por acá. La ponemos por aquí y dejamos todos los valores esperados que aparezcan. Entonces vamos a ir poniendo los valores que aparecen. Quedaría un Q2' acá, Q2', prima, y quedaría un ρ acá y luego quedaría un Q' primero, ¿no? Porque miren que yo cogí esta función, todo esto que está acá, y lo saqué del valor esperado, ¿cierto? Porque esto es un número, ya lo evaluaron, ¿no? Ya evaluaron el autovalor, entonces puede salir del valor esperado y queda fuera la integral. En cambio,
RO, si todavía no se ha evaluado, tiene que quedar dentro, ¿no? Es un operador que en general tiene alguna representación matricial, entonces no lo pueden sacar, ¿no? Este de Q' también lo pueden sacar, lo ponen afuera, acá, en la medida, ¿no? Es una medida, puede salir del valor esperado. Y entonces aquí les queda otro producto escalar, que es el producto escalar entre Q', no, quitemos esto, entre Q' y Q2', ¿cierto? Y así queda reordenada la integral que tenían arriba. Simplemente la reordené, Luego evaluamos esto que está aquí. Entonces miramos qué es lo que obtenemos. Escribimos esta integral de la siguiente manera. Entonces la voy a copiar acá. Y evaluamos el último término. Miren que el último término, este término que está aquí, no tiene norma finita. Recordemos que estos estados en un espacio continuo infinito no tienen norma finita, perdón, sino que divergen. Si ustedes hacen el producto escalar entre Q' y Q2', de acuerdo con la relación de ortonormalidad para estos espacios continuos, uno tiene una delta de Dirac. Es decir, ustedes tienen que cambiar precisamente este producto escalar aquí, este producto escalar, el segundo, a ver si lo puedo tomar, este de acá, lo tienen que cambiar por una delta de Dirac. Esto es igual a delta de Q' menos Q2'. Y luego tienen que evaluar la integral. Pueden evaluar cualquiera de las dos, o Q2' o Q', ¿cierto? Entonces vamos a evaluar la que es Q2'. Entonces voy a reescribir esta integral de nuevo de la siguiente manera. Vamos a ponerla ahora así. A ver si lo ven. Copiemos esto. Voy a pasar el Q2' adelante. Esta integral en Q2' la voy a pasar acá adelante. Puedo conmutar las dos integrales, ¿cierto? Y voy a hacer la evaluación de toda esta función aplicándole la delta de Dirac. Entonces, si ustedes le aplican la delta de Dirac a toda esta función, miren que esta es una función que depende de Q y de Q2', y le están aplicando la delta de Dirac, es decir, están haciendo toda esta integral que está acá. ¿Qué debería ocurrir si ustedes hacen eso? Si ustedes cogen toda esta integral y le aplican la delta de Dirac a toda esta integral, que la encierro acá en corchetes, ¿qué se debería obtener? O qué es básicamente lo que uno tiene que hacer cuando le aplica la delta de Dirac a una función. ¿Qué es lo que se obtiene? ¿Cómo opera esta delta de Dirac sobre esta función? ¿Qué es exactamente lo que le hace a esta función? La delta de Dirac, miren que hay una integral de menos infinito a infinito de Q2', hay una delta de Q' menos Q2', y hay una función que depende en particular de Q2'. Si ustedes están integrando con respecto a Q2', ¿qué le hace esta delta a esta función que estoy encerrando aquí en un cuadro rojo? Que es toda una función. La deja ¿Qué con debería respecto a pasar? Q2'. ¿Qué le hace? La deja con respecto a Q2', o sea, sobre un solo octovalor. Pero, sí, pero se está desintegrando con respecto a Q2'. Entonces, ¿qué hace la delta Dirac? Sí. La variable integración es Q2'. Entonces, ¿qué hace la delta Dirac? Mire que la variable integración es Q2', ¿no? Entonces la deja sobre Q'. Exacto. Porque recuerden que esto es la generalización de la delta de Kronecker. Cambia Q2' por Q'. Es lo que hace. Cambia Q2' por Q' cuando yo hago esta integral, ¿no? Esta es una propiedad de la delta Dirac. Entonces, evaluando esta integral, yo lo que estoy haciendo es eso. El único término que va a sobrevivir es el término en el que Q2' es igual a Q'. Recuerden que esto no es más que una sumatoria. En esa suma, el único término que sobrevive es el que hace que Q2' sea igual a Q'. Entonces, toda esta integral se convierte únicamente en esta función que yo estaba encerrando en un cuadrado, pero cambiando Q2' por Q'.
Pero ahora vemos que cuál es la definición de la función paso. Ya se las había mencionado. La función paso vale 0 cuando Q' es mayor que Q. Y vale 1 cuando Q' es menor que Q. Por lo tanto, aquí en esta integral que está arriba, únicamente van a sobrevivir los términos que sean menores a Q. Entonces, en esta integral, ustedes se dan cuenta, bueno, yo creo que ya no necesito hacerla. Si esta línea ya no la necesito. Se la puedo borrar. De aquí podemos pasar acá de una vez, ¿no? Miren que la función paso vale 1 cuando Q' es menor que Q. Es decir, desde menos infinito hasta Q, la función paso vale 1. Entonces ponen un 1 acá. Mientras que vale 0 cuando Q' es mayor que Q. Por eso la integral va únicamente desde menos infinito hasta Q. Porque de Q hasta infinito, esta función vale 0. De esa manera, ustedes quitan la función paso, ponen únicamente un 1, que ese 1 está aquí atrás, ¿cierto? Y les queda únicamente la integral desde menos infinito hasta Q del valor esperado de ρ con respecto a Q'. Y obtienen finalmente este resultado, ¿no? Entonces, miren que aquí lo único que hicimos fue evaluar la traza, pero en un espacio continuo, ¿no? En un espacio continuo. ¿Listo? Entonces, este es el resultado al que queríamos llegar, ¿no? Este es el resultado al que queríamos llegar primero. Y entonces, ¿cómo calculamos la distribución de probabilidad? Que es lo que nos interesa. La distribución de probabilidad se calcula de la siguiente manera. Entonces, la distribución de probabilidad es esta función g de q. Esta g de q es la que nos interesa. La g de q se calcula usando el teorema fundamental del cálculo integral. La derivada parcial con respecto a q de esta probabilidad que está aquí me tiene que dar precisamente la función g de q. Tomen en cuenta que si ustedes derivan con respecto a q una integral, ustedes le hacen la derivada parcial con respecto a q a esta integral, ¿cierto? ¿Qué obtienen? Pues el integrando, ¿no? Teorema fundamental del cálculo integral. Si ustedes derivan una integral, obtienen el integrando. Entonces, simplemente estoy derivando esta integral que la llamamos de esta forma, ¿no? La probabilidad de que el observable tenga un valor menor a esta Q minúscula que está acá. Entonces, así se calcula así, ¿no? Pero esta probabilidad, miren que es precisamente el valor esperado de la función paso, que acabamos de encontrar aquí en el lenguaje de la mecánica cuántica. Entonces, si queremos calcular esta probabilidad, lo que tenemos que hacer es derivar con respecto a Q precisamente esta cantidad que está acá. Esto que está aquí. Aunque si ustedes comparan estas dos fórmulas, creo que ya se dan cuenta cuál es el valor de esta g de q, ¿no? Simplemente comparando las dos funciones. Pero digamos, hagámoslo de la manera usual, ¿no? Derivando. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta función que está acá? La derivada con respecto a q de esta función, ¿cuál es? Porque esta es precisamente esta que está aquí, ¿no? Todo esto es lo mismo. Este valor esperado de la función paso es la probabilidad de que el observable tome un valor menor a q minúscula. Si yo hago una derivada con respecto a q de esta cantidad, ¿cuánto vale? De acuerdo con el teorema fundamental del cálculo, ¿qué pasa si ustedes derivan con respecto a q esta integral? Pues no sería una constante, profe. Sería 0, ¿no? No. No, porque mire que acá los límites de integración van de menos infinito hasta q. Y yo estoy derivando precisamente con respecto a esa q toda esta integral que está aquí. El teorema fundamental del cálculo, que me dice que si hago la derivada parcial con respecto a q de esta integral, ¿qué obtengo? Es la integral de una función con respecto a la variable, ¿no? Acá esta variable ustedes la pueden llamar como quieran, q', q2', qr, no sé, como quieran, j, h, b, p, x, y, z.
En todo caso, la integral está definida desde menos infinito hasta q y ustedes derivan con respecto a q. ¿Qué deberían obtener? Si derivan con respecto a q una integral, mejor dicho, si hacen la derivada de una integral, ¿qué obtienen? La función. La función. Pero la función ahora evaluada en q. Evaluada en q. Entonces obtienen esta misma Sí. función, pero evaluada en q, no en q'. Teorema fundamental del cálculo. Tienen que ir y mirar el teorema fundamental del cálculo para recordar cómo es que se deriva este tipo de integrales, ¿no? Teorema fundamental del cálculo, escrito aquí de manera sencilla. Teorema fundamental del cálculo integral. Simplemente dice esto. La derivada parcial con respecto a x de la siguiente integral definida, integral desde menos infinito hasta x de una función que depende de x' por dx' es igual a f de x. Teorema fundamental del cálculo integral, ¿no? Los dejo acá como una nota. Nota, ¿cierto? Esto solamente me está diciendo que si yo derivo una integral, obtengo el integrando. Obtengo el integrando, ¿cierto? Y bueno, esto tiene una demostración, pero no tiene sentido ponerse a hacer ahorita la demostración del teorema fundamental del cálculo integral. Simplemente lo revisan para que vean, para que recuerden por qué es así. De todas formas, ustedes pueden comparar estas dos fórmulas que están aquí. Miren la fórmula que está aquí arriba, no sé si se alcanza a ver. Esta fórmula que está acá, esta que está acá, lo comparan con el resultado que obtuvimos abajo, directamente. Entonces es más fácil si se los muestro del PDF. A ver. No, es más difícil porque se separó. No. Esta función que está acá, la comparan con esta que está acá abajo. ¿Sí se alcanzan a ver las dos? A ver. Esto que está acá, lo comparan con esto que está aquí. ¿Cierto? ¿Cuánto vale entonces g de q'? Pues vale lo que está acá, ¿no? ¿Sí o no? Ambas cosas tienen que ser iguales. Es el valor promedio de la función paso. G de Q' es entonces este valor esperado que está aquí, ¿no? Q', ρ, Q'. El valor esperado del operador estado en este autovalor Q'. Para el caso de G de Q'. O usan el teorema fundamental del cálculo integral y se dan cuenta que G de Q es igual precisamente a esta cantidad, al valor esperado del operador estado con respecto a este valor que está aquí, ¿no? Entonces miren que ustedes pueden calcular la distribución de probabilidad completa únicamente a partir del operador estado. Ustedes cogen el operador estado, calculan este valor esperado precisamente en los valores de la variable dinámica. Miren que estos son los valores de la variable dinámica. Ustedes calculan este valor esperado y obtienen la distribución de probabilidad. La distribución de probabilidad completa. En el caso particular, donde el operador estado es un estado puro, es decir, en el caso donde ρ es igual, por ejemplo, a lo siguiente, vamos a poner aquí la notación. Ponemos primero el vará, el que, perdón, y luego ponemos el vará. En el caso en el que este operador tenga esta forma que está acá, entonces, ¿qué se obtiene, no? Miren que aquí yo no he dicho que es el operador estado. El operador estado puede ser un estado puro o puede ser un estado no puro, un estado mezclado, que bueno, yo ya les había comentado que la denominación de mezcla no es muy precisa porque no existe una representación única, ¿no? De un operador
no puro en términos de operadores puros, sino que esa representación tiene infinitas representaciones análogas, ¿no? Es decir, no existe una sola combinación lineal de estados puros que me produzca un estado no puro, sino que existen infinitas combinaciones. Entonces, llamarlo una mezcla, pues, sugiere que solo hay una única combinación posible, pero no es así, ¿no? De todas formas, es usual llamarlo operador mezcla también. Entonces, miren que aquí yo no he especificado si esto es un operador puro o es una mezcla de operadores puros. En el caso particular en el que esto sea un operador puro, lo que se tiene es que la distribución de probabilidad sería igual a ¿qué? Entonces, ustedes cogen esta cantidad que está aquí y la ponen acá, ponen este ρ, lo ponen dentro. Entonces, cambian el ρ por ese operador puro y obtienen esto que está aquí, ¿no? Pero esto se puede escribir de otra forma. Se puede escribir como la norma, bueno, primero lo hacemos, bueno, lo hago de una vez, ¿no? La norma de, vamos aquí, la norma al cuadrado del siguiente producto escalar. Pongo aquí. Sería Q con este estado psi, Q con psi al cuadrado. Y esta sería precisamente la distribución de probabilidad. Noten que esta distribución de probabilidad es en realidad una densidad de probabilidad, ¿cierto? No tiene la medida acá. Pero esta cantidad que yo puse aquí abajo, sí es bien conocida por ustedes, ¿no? Esta es la manera en la que uno calcula la densidad de probabilidad, ¿no? La probabilidad de que el estado phi se encuentre en la posición Q, ¿cierto? ¿Cómo calculaban ustedes esa probabilidad? Primero calculan este valor esperado, ¿cierto? Este producto escalar, y luego le sacan la norma al cuadrado. Eso les da la probabilidad de que el estado phi, o psi, este es un psi mayúscula, se encuentre en la posición Q. Eso les da esa probabilidad. Si ustedes quieren calcular la probabilidad completa, tienen que sumar desde menos infinito a infinito en dq, en ambos lados, y eso les tiene que dar igual a 1, ¿no? Entonces miren que esta g de q es densidad de probabilidad, que es evidente porque yo les estoy diciendo desde el principio que g de q por dq representa la probabilidad. Lo que quiere decir que g de q, ¿qué es? Una probabilidad por unidad de desplazamiento, ¿no? En este caso, de posición. Si yo les preguntara cuáles son las unidades de esta g de q, pues las unidades son metros a la menos 1, porque esto representa una posición, ¿no? En el sistema internacional. 1 sobre metros. Esta G es una densidad de probabilidad. Lo que es la probabilidad es precisamente G de Q por dQ. Entonces, si ustedes quieren calcular la probabilidad de que una partícula libre se encuentre entre Q y más dQ, ustedes multiplican acá por dQ, que es lo mismo que multiplicar aquí por dQ. Y si ustedes suman todas las probabilidades, ¿cuánto les tiene que dar? Si suman todas las probabilidades desde menos infinito hasta infinito, ¿eso les tiene que dar igual a qué? A 1. A 1, a 1. Entonces, esta función es muy bien conocida para ustedes, ¿no? Esto es lo que ustedes hacen usualmente en mecánica cuántica, lo que se hacía usualmente, ¿no? Pero miren que esto se obtiene únicamente para el operador estado cuando el operador estado es igual a un operador puro. En cambio, nosotros ahora podemos tener sistemas más complejos, ¿no? Donde el operador estado no es un operador puro, sino que es un operador mezcla de operadores puros. Cuando nosotros tenemos ahora un conjunto muy grande de preparaciones de un estado físico, es decir, cuando tenemos un ensamble muy grande de estados físicos. Aquí, en cambio, tenemos un único estado puro, un único estado puro. Entonces, vamos a generalizar un poco más esto, ¿no? Aquí, bueno, para terminar esta parte, miren que aunque todas estas expresiones en general van a tener una forma detallada distinta. Una cosa es esta expresión para el espectro continuo y otra cosa es la expresión para el espectro discreto, por ejemplo. De todas formas, siempre consiste, esta distribución de probabilidad siempre se puede encontrar como la relación de dos factores. Miren que siempre hay dos factores, un Q y acá este estado puro psi, ¿no? O si miran la traza aquí,
tienen dos factores, el operador estado y un observable o la función de un observable, ¿no? Que ustedes pueden elegir convenientemente, por ejemplo, la función cita. O, por ejemplo, pueden poner acá un operador proyección, como yo les mostré en la última clase. Es decir, siempre hay dos cantidades. Hay dos factores que uno tiene que relacionar. Aquí estaría el operador estado y una función del observable. Abajo, cuando usamos estados puros, miren que les aparece este bra con el q y este ket con el psi, ¿no? Con el estado. A estos estados se les puede dar una denominación o una caracterización y decir lo siguiente, ¿no? Estos dos factores, primero, el primer factor, que es este ket que está aquí, me está hablando precisamente del estado físico, me está caracterizando el estado físico, mientras que el segundo me está caracterizando los valores posibles que tiene el observable físico, es decir, me está caracterizando una porción del espectro de la variable dinámica que está siendo observada, ¿cierto? Miren que estas Q se refieren precisamente a los valores de la variable que se está observando, mientras que este phi se refiere al estado físico porque miren que aparece aquí en el operador estado. Lo mismo pasa en la traza, ¿no? En la traza miren que hay un factor que depende de los valores posibles que puede tomar el observable físico, ¿no? Aquí está el observable. Mientras que el otro me está hablando del estado físico, Entonces son dos factores, uno caracteriza el estado, otro caracteriza al espectro. Este caracteriza el espectro, este caracteriza el estado físico. A ellos se les suele denominar con las siguientes definiciones, ¿no? A este estado que está aquí se le conoce simplemente como la función estado, que puede ser o este ket o puede ser el operador estado, ¿no? Se le llama función estado. Esta sería la función estado. Mientras que a esta función que está acá, o a esta cantidad que está acá, se le conoce como la función filtro. ¿Por qué se le llama función filtro? Porque aquí selecciona los valores posibles que puede tener la función estado. Por eso se le llama función filtro. Selecciona los valores posibles que puede tener el estado, ¿no? El estado, los valores de un observable físico que puede tener este estado, ¿no? Y entonces estos dos factores están relacionados, pero se tiene que tener en cuenta que aunque esto parece tener una forma simétrica, ¿cierto? Parece ser simétrico, cada uno de estas funciones pertenece a un espacio vectorial diferente. Por ejemplo, este estado que está aquí, este psi, que es la función estado, pertenece al espacio de Hilbert. La función estado pertenece al espacio de Hilbert. Se los escribo acá para que le queden las notas, ¿no? La función estado, que por ejemplo en este caso sería este ket, o el operador, ¿cierto? De todas formas, des en cuenta que ambos son totalmente análogos, ¿no? La función estado, esta psi mayúscula, esta función estado pertenece al espacio de Hilbert, es decir, está en este espacio, en el espacio de Hilbert, pertenece al espacio de Hilbert. Mientras que la función filtro, que se llama función filtro porque me está diciendo cuáles son los valores que estoy tomando, ¿cierto? Que le estoy asignando al estado. La función filtro, que en este caso sería, digamos, este Q que está aquí, que lo voy a poner también en la anotación de ket, esta Q, no pertenece al espacio de Hilbert, sino que pertenece al espacio equipado de Hilbert, que lo denotábamos así, ¿no? Es decir, al espacio conjugado del espacio nuclear en general. Pertenece a este espacio, ¿no? Al espacio equipado de Hilbert. Miren que necesariamente esta función tiene que pertenecer al espacio de Hilbert porque recuerden que nosotros definimos este operador estado de tal manera que su traza es igual a la unidad. Es decir, este operador estado está normalizado. Está normalizado. La traza de ρ igual a 1. Es una de las definiciones que hicimos, ¿no? Una de las características que tiene que tener un operador para poder ser considerado un operador estado. Yo les di 3 características que debe satisfacer un operador para poder ser un operador estado. Una de ellas era que la traza de ρ valga 1. Si la traza de ρ vale 1, entonces estos estados deben poder normalizarse. Estos estados sí deben poder normalizarse. Y como se pueden normalizar, que significa tienen norma finita, entonces pertenecen al espacio de Hilbert. Porque el espacio de Hilbert
es un espacio en general de dimensión infinita, pero que incluye todos los puntos límites de una cierta sucesión, ¿no? De una serie. Yo se los mostré. Eso quiere decir que en el espacio de Hilbert todas las series tienen que converger, o dicho de otra forma, la norma de los vectores es finita, que significa que la serie de las amplitudes de probabilidad elevadas al cuadrado es finita, converge. Entonces aquí este estado pertenece al espacio de Hilbert, mientras que la función filtro, en cambio, me está hablando es del espectro continuo. Y nosotros sabemos que este espectro, al ser continuo, satisface esta relación de ortonormalidad. Pero cuando vamos a calcular la norma de este vector, nosotros vemos que si ponemos Q' igual a Q, esta delta diverge, tiende a infinito. Por lo que la norma de este estado es infinita, tiende a infinito. No pertenece al espacio de Hilbert, sino que pertenece a un espacio más general, que es el espacio equipado de Hilbert, o dicho de otra forma, pertenece al espacio nuclear conjugado. Entonces miren que aunque esto tiene una forma simétrica, pareciera que ambas cosas pertenecen al mismo espacio, no es así, ¿no? El ket pertenece a un espacio y el bra pertenece a otro espacio, ¿cierto? Pertenecen a dos espacios diferentes. Solo que cuando yo aplico el bra, que en realidad es un funcional lineal, sobre este ket, lo que estoy haciendo en realidad es una proyección, ¿no? Estoy proyectando el bra sobre el subespacio al que pertenece el ket. Es una proyección. Entonces este bra es más general, pertenece a un espacio más general, pero está aplicando sobre un espacio que está dentro de ese espacio más general, ¿no? Es decir, recuerden que aquí afuera ustedes tienen el espacio conjugado nuclear, el espacio nuclear conjugado. El espacio de Hilbert está contenido. Este sería el espacio de Hilbert. Este Q pertenece a un espacio más general, pero es un funcional lineal que aplica sobre un vector que está dentro de este espacio. Entonces no hay ningún problema en hacer esa aplicación. Simplemente estoy proyectando este funcional lineal sobre un espacio más pequeño que sin embargo está contenido dentro del espacio nuclear conjugado, ¿no? Habría problemas si el espacio de Hilbert estuviera así, por ejemplo, ¿cierto? Ahí sí habría problemas, porque entonces yo no puedo aplicar el funcional lineal sobre un vector que esté por fuera, ¿no? Del espacio. Pero en todo caso, este vector sigue estando dentro, ¿cierto? Sigue estando dentro. Entonces se puede hacer esto. Pero toman en cuenta que pertenecen a dos espacios vectoriales diferentes. Y bueno, esta era la parte, digamos, de las distribuciones de probabilidad que quería mostrarles cómo se puede obtener una distribución de probabilidad a partir del operador estado y del observable físico, ¿no? Entonces miren que hasta este punto hemos visto tres cosas. Hemos visto qué son los observables físicos matemáticamente, ¿cierto? Lo hemos visto desde el formalismo de los espacios vectoriales de Hilbert y de Hilbert equipado. Hemos visto qué es el operador estado y también qué es un estado físico y qué es un ket y qué es un bra, matemáticamente, de manera formal, ¿no? Yo les dije qué es un ket, les dije qué es un bra, a qué espacios vectoriales pertenecen. Además, definí el operador estado, les dije qué propiedades deben tener, cómo se caracteriza. Y además, lo último que vimos es cómo calcular una distribución de probabilidad en términos de precisamente esas dos cantidades, el operador estado y la variable dinámica, que pues en general nos interesa a nosotros que sea un observable físico, algo que se pueda observar, que se pueda medir. Entonces son esas tres cosas que hemos visto hasta este punto y lo hemos visto de manera formal, dentro del contexto de los espacios de Hilbert equipados y usando el teorema espectral. Es decir, todo lo que les he mostrado son conceptos del análisis funcional que son útiles para nosotros, ¿no? Pero tenemos que empezar a aterrizar esto, porque hasta este punto hemos visto pura abstracción, que es muy importante en la mecánica cuántica, ¿cierto? Que ustedes entiendan el contexto en el que estamos trabajando, pero no hemos dicho cuáles son los observables físicos, no hemos usado un experimento concreto para preparar un estado físico, ni tampoco hemos encontrado una distribución de probabilidad concreta para algún experimento, ¿no? No hemos aterrizado esto todavía en la práctica. Lo que sigue entonces de aquí en adelante es eso, tratar de aterrizar todos estos conceptos en la práctica.
Y tenemos que ir paso por paso. Tenemos que empezar primero diciendo cuáles son las variables dinámicas en las que estamos interesados, ¿cierto? Primero tenemos que saber cuáles son las variables dinámicas en las que estamos interesados. Recuerden que nosotros estamos interesados en el operador posición, el operador momento lineal, el operador momento angular, el operador spin, etcétera, ¿no? El hamiltoniano. Todas esas son las cantidades en las que estamos interesados nosotros. Entonces tenemos que primero hablar de las variables dinámicas. Una vez que nosotros sabemos qué variables dinámicas queremos, entonces pasamos a hablar del operador estado, cómo se prepara un estado, ¿cierto? ¿Cómo se prepara un estado? Es decir, queremos medir una variable dinámica, queremos encontrar los distintos valores de una variable dinámica, ¿cómo preparamos el estado físico? ¿Cómo lo preparamos? ¿Sí? Porque hasta este punto, pues yo les he dicho que es un operador estado, pero no les he dicho precisamente cómo se prepara el estado. Yo les di una explicación un poquito general sobre cómo entender un estado físico, ¿no? En mecánica cuántica y cómo entender el observable. Cuando les dije que la preparación y la medición eran dos procesos independientes. Pero se los dije de manera bastante general, ¿no? Simplemente era para que se fueran haciendo una idea. Pero nosotros tenemos que en la práctica, con algún experimento, encontrar, por ejemplo, el estado Rho. Digamos, en el experimento de Stern-Gerlach, que se mide el spin del electrón. ¿Cuál sería exactamente este operador Rho? ¿Qué forma tiene? Uno espera que este operador Rho sea una matriz 2×2. ¿Por qué? Porque en el experimento de Stern-Gerlach solo hay dos mediciones posibles, ¿no? Spin arriba, spin abajo, más un medio, menos un medio. El operador estado debe tener una representación 2×2, una matriz 2×2, que uno debería poder calcular de acuerdo con este último resultado que obtuve aquí, ¿no? De aquí debería poder obtener además la distribución de probabilidad completa, a partir de obtener este valor esperado que me da los elementos matriciales del operador estado, ¿no? En el caso en el que estemos en el spin del electrón, recuerden que allá la dimensión del espacio es 2, es un espacio vectorial de dimensión finita, discreto, entonces este operador estado va a tener una representación matricial que va a ser una matriz 2×2, pero hay que saber exactamente cuál es esa representación del operador estado. Pero antes tenemos entonces que saber muy bien cuáles son las variables dinámicas que queremos medir, Entonces nos tenemos que concentrar primero en ver cuáles variables dinámicas nos interesan y las combinaciones de esas variables dinámicas, y después de eso en determinar el operador estado para ciertos experimentos concretos. Entonces piensen siempre en el spin. El spin es una variable dinámica que nos interesa porque aparece en todas partes, ¿cierto? Ustedes usan el spin en la mayoría de los experimentos, aparece en el experimento de Stern-Gerlach, pero no solo ahí, ¿no? Sino que si ustedes quieren explicar, por ejemplo, la superconductividad en un material, necesariamente tienen que usar el spin del electrón y usar su interacción, por ejemplo, con el fonón, ¿no? Acoplar dos electrones a través de un fonón para que se obtenga un sistema que tiene un spin entero y entonces empezar a explicar un poquito cómo funciona la superconductividad, porque hay un condensado en los materiales superconductores, etcétera, ¿no? ¿Por qué se disminuye la resistencia hasta cero cuando se disminuye la temperatura? En fin, tiene que ver con que se condensa ciertos estados físicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso, ¿no? Es necesario entender qué es el spin y cómo se representa. Pero también es necesario poder construir este estado Rho que me habla de la preparación del experimento, el procedimiento de preparación. Yo se los había dicho. Este estado físico me está hablando de cómo yo preparo la medición. Una cosa es la preparación y otra cosa es la medida subsecuente. Entonces necesitamos dar una representación de cada experimento a partir de este operador estado. Y bueno, empezamos con la variable dinámica porque tiene que hacerse en ese orden. Primero sabemos cuáles son las variables dinámicas y luego obtenemos los operadores estado. Estos operadores estado dependen de la variable dinámica, de cuál es la variable dinámica que yo vaya a medir. Entonces, si yo mido momento angular orbital, me da un operador estado. Si yo mido el spin, me da otro operador estado. Si yo mido el vector potencial magnético, me da otro operador estado, así sucesivamente, ¿no? Entonces, primero necesitamos saber muy bien cómo tratar las variables dinámicas, de dónde salen, cómo se entienden, y luego sí podemos ir a ver cómo se prepara un estado físico.
Entonces, aquí pasamos precisamente a esto, ¿no? Que es el tema que les iba a mencionar hoy. Entonces, variables dinámicas. Dejemos todo esto como un punto 1 de la clase de hoy y vamos a variables dinámicas. 2. Entonces, variables dinámicas y empezamos con simetrías continuas. Entonces, vamos a ver simetrías continuas. Entonces, pero lo vamos a ver en el contexto primero de la mecánica cuántica no relativista y luego en el contexto de la mecánica cuántica relativista. Es decir, primero les voy a hablar del grupo de Galileo y después les voy a hablar del grupo de Lorentz y del grupo de Poincaré, para que entendamos de dónde vienen las variables dinámicas. Entonces, ¿cuál es la filosofía de la mecánica cuántica moderna? Esto es algo moderno, esto es un argumento que apareció en realidad en la mecánica cuántica relativista, en la teoría de campos cuánticos, y después fue tomada de nuevo por la mecánica cuántica clásica, pero apareció en el contexto de la mecánica cuántica relativista. ¿Qué es lo que nos dice la mecánica cuántica relativista? Nos dice que las variables dinámicas y los observables físicos que nosotros medimos aparecen cuando uno impone simetrías al hamiltoniano o a la lagrangiana que representa el sistema físico. Entonces, un sistema físico de mecánica cuántica siempre se puede representar con un hamiltoniano o con una lagrangiana de interacción, siempre. En el contexto de la teoría de campos cuánticos se usa la lagrangiana sobre todo, o se usa la acción cuando uno va a la teoría funcional de campos cuánticos. En la teoría canónica de campos cuánticos se usa la lagrangiana. En la teoría funcional de campos cuánticos se usa la acción, que es la integral de la lagrangiana, ¿no? Mientras que en la mecánica cuántica clásica se usa el hamiltoniano. Se usa el hamiltoniano. ¿Sí? Es la manera usual, de hacerlo. En todo caso, los observables físicos aparecen cuando uno impone simetrías a la lagrangiana, al hamiltoniano o a la acción. Esos observables físicos van a aparecer como generadores de la simetría. Entonces, hay una relación entre las simetrías que debe satisfacer un sistema físico y los observables físicos. Siempre es posible encontrar los observables físicos en términos de las simetrías que satisfacen los hamiltonianos y las lagrangianas. Eso es lo que les estoy diciendo, y así se hace en el contexto de la teoría de campos cuánticos. Entonces, en campos cuánticos, uno a toda hora se la pasa construyendo lagrangianas que tengan una cierta simetría para ver de ahí qué observables físicos podemos obtener, que son los generadores de esa simetría, y ver si esos observables se pueden calcular o se pueden medir en la práctica, ¿cierto? Si algo de eso se puede medir. Entonces uno a toda hora le encuentra simetrías y dice, esta simetría produce este observable o produce este resultado, y de ahí obtengo tal observable, miramos si se puede medir en el experimento. O qué pasa si yo rompo esa simetría explícitamente o espontáneamente, qué resultados se obtienen, miramos si en el experimento se observan, y así sucesivamente. Entonces uno impone simetrías a la lagrangiana, mira si eso, los resultados de imponer esa simetría se pueden observar en la práctica. Si no se observan en la práctica, entonces se rompe la simetría de alguna manera y mira qué pasa con los resultados de nuevo después de romper la simetría y ve si en el experimento se observa, sí o no los resultados de haber roto esa simetría. Entonces, el ejemplo más común que hay actualmente de eso es la supersimetría. La supersimetría me dice que en la naturaleza deberían haber igual número de bosones que de fotones. Los grados de libertad bosónicos y los grados de libertad fermiónicos, deberían ser iguales según la supersimetría. Entonces uno impone en las lagrangianas que los grados de libertad fermiónicos y los grados de libertad bosónicos sean los mismos, ¿no? Más adelante les hablo concretamente qué es un bosón y qué es un fermión. Pero por ahora les estoy diciendo que la naturaleza de pronto podría tener esa simetría, ¿no? Que los grados de libertad bosónicos y los grados de libertad fermiónicos sean los mismos. Hasta la fecha, las consecuencias de imponer esa simetría no se han observado en la práctica, en los experimentos, en los aceleradores de partículas. Eso quiere decir que no se ha observado partículas supersimétricas. No hay ninguna partícula supersimétrica. Es decir, yo digo que si existe el bosón de Higgs, entonces debería existir el Higgsino.
la partícula supersimétrica del bosón de Higgs, porque estoy diciendo que existe una simetría en el universo que me relaciona los bosones con los fermiones. Por cada bosón hay un fermión, ¿no? No se ha observado en la práctica del Higgsino, no se ha observado. Como no se ha observado la supersimetría, entonces uno dice, debe ser que la supersimetría existió en algún instante del universo, pero ahora está rota. Se rompió de alguna manera con algún mecanismo. Entonces la supersimetría está rota. Uno rompe la supersimetría y ve las consecuencias de que se haya roto la supersimetría. Y mira en los aceleradores de partículas si algo de eso se observa. Si algo de eso se observa, ¿no? Si es consistente. Una teoría supersimétrica rota sí es consistente con los resultados experimentales, pero aún así hace falta la evidencia de partículas supersimétricas de manera directa, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es algo que se observa en la supersimetría, ¿no? Pero no es solo en la supersimetría, sino también en otras teorías. Por ejemplo, la simetría electrodébil. ¿Qué ocurre en los núcleos de helio, por ejemplo? En los núcleos de helio uno observa que los neutrones o los protones decaen, ¿cierto? Un neutrón y un protón forman un núcleo de helio. El neutrón puede decaer, el neutrón decae, o el protón puede decaer. Por ejemplo, el protón puede decaer en un neutrón y emitir un positrón para que se conserve la carga eléctrica. Además, emite un neutrino electrónico, Entonces, ese proceso de decaimiento solo puede explicarse si uno impone una simetría a la lagrangiana de la electrodinámica cuántica, que es la simetría electrodébil. Solo imponiendo esa simetría uno puede predecir esos resultados. Y entonces aparecen nuevas partículas como el bosón electrodébil Z, el bosón electrodébil W, etcétera, ¿no? Porque impuse simetrías a la lagrangiana. Entonces yo voy imponiendo simetrías a las lagrangianas y miro qué se obtiene. Lo mismo pasa con la mecánica cuántica. El hamiltoniano que ustedes construyan tiene que tener ciertas simetrías. Tiene que ser simétrico bajo ciertas transformaciones de simetría. Esas transformaciones de simetría me generan cantidades que son observables físicos que yo puedo medir en la práctica. Hay que ver si se pueden medir. Los generadores de la simetría deberían poderse hacer corresponder con ciertas cantidades que se miden en la práctica. Y entonces, este es el argumento que usa la mecánica cuántica moderna para derivar observables físicos. Los observables físicos se obtienen a partir de las simetrías que satisface el sistema físico. Eso quiere decir que los observables físicos tienen una interpretación geométrica, puramente geométrica. Ustedes las variables dinámicas están acostumbradas a asociarlas a simplemente cantidades que pueden medir. Son cantidades que pueden medir. Por ejemplo, el momento angular, ¿cierto? O por ejemplo, la posición, el momento lineal. Yo defino una variable dinámica y la mido y digo, este es un observable físico. Pero esos observables físicos se pueden asociar a simetrías que satisface el sistema físico, simetrías del espacio-tiempo. Simetrías internas de la mecánica cuántica y simetrías del espacio-tiempo. Entonces, cada que ustedes tienen un observable físico, se lo pueden asociar a una simetría del sistema, que es algo, digamos, altamente no trivial, ¿no? Quiere decir que todas las cantidades que nosotros podemos medir están relacionadas con una simetría del sistema físico. Nada trivial, ¿no? Ustedes piensan en una cantidad que pueden medir y ahí mismo tienen que pensar también en una simetría que satisface el hamiltoniano que representa el sistema físico, o es decir, una simetría que satisface el mismo sistema físico. Siempre es así, ¿no? Y así se van construyendo los observables físicos. La relación entre las simetrías y las cantidades que podemos medir en mecánica cuántica. Es decir, la relación entre las teorías Gesch, o sea, las teorías de grupo, las teorías de norma, las teorías de representación, que se dedican a trabajar precisamente esto, las simetrías, y la mecánica cuántica, que es una teoría física. Un punto de vista bastante moderno que fue introducido por primera vez por Jan Mills y también por Weinberg y Peter Higgs, y bueno, empezaron a darse cuenta de esto, apareció en el contexto de la teoría de campos, pero después se usó una mecánica cuántica clásica, lo usó Jordan para encontrar la relación entre los observables físicos y
las simetrías que satisface el sistema físico. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros? Primero, vemos simetrías continuas, pero vemos primero el grupo de Galileo. Grupo de Galileo. Y luego vamos a la mecánica cuántica relativista, ¿no? Entonces, en el grupo de Galileo, en principio, cualquier simetría física se puede escribir de la siguiente manera, con un operador unitario. Entonces, ustedes tienen un operador unitario y tienen aquí, este tau representa todos los parámetros de la simetría. No solamente es un número, sino que aquí hay un conjunto de números. Y este operador unitario, ustedes lo pueden escribir para las simetrías continuas, lo pueden escribir, y en el grupo de Galileo, ¿no? De la siguiente manera, aquí debo tener busco este pi debe ser, sí. El producto, bueno, desde 1 hasta 10 de la siguiente cantidad. Una exponencial e a la i s mu por una k mu. Así. Entonces miren que esto que acabo de escribir me está diciendo primero que yo a cualquier simetría continua que tenga la mecánica cuántica la puedo representar con un operador unitario. Un operador unitario, de tal forma que ese operador unitario tiene esta representación exponencial. Es el producto de 10 exponenciales, donde este SU es el parámetro de la simetría, mientras que estas Ks, que son 10 Ks, son los generadores de la simetría. Los generadores de la simetría. Es decir, aquí, lo escribo abajo, ahorita concreto un poquito más esto, aquí, primero, esta S mu, donde lo pongo entre paréntesis, mu va desde 1, 2, 3, hasta 10, ¿cierto? Denota 10 parámetros, voy a poner 10 parámetros que definen la transformación, esta transformación tau que aparece acá, en este operador unitario. Definen la transformación tau, mientras que esta K, que está aquí, Kmu, son los generadores de las simetrías en el grupo de Galileo, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo tenemos que entender esto que les estoy diciendo? Primero, imagínense entonces que ustedes tienen dos kets, ¿no? Tienen dos kets. Uno en una parte y otro, bueno, vamos a escribir así lo pongo. Vamos a suponer que ustedes tienen un par de kets. Aquí voy a poner un ket. El ket psi, ¿cierto? Y voy a poner otro ket acá. Un ket psi prima. Así. ¿Qué representa el estado físico? Puedo poner el ket o puedo poner el operador estado, ¿no? Recuerden que la relación es totalmente análoga. Tenemos estas dos cosas que están aquí. Un ket psi y un ket psi prima, que son estos dos que están aquí. Y vamos a ver estos dos ket desde dos sistemas de referencia diferentes. Entonces, supongan que ustedes tienen acá un sistema de referencia cualquiera, que está en 3 dimensiones, y lo están viendo acá, desde un sistema de referencia cualquiera. A ese sistema lo llaman un sigma, mientras que el phi prima, dejémoslo un poquito más así, ¿cierto? Mientras que este phi prima lo están viendo desde otro sistema de referencia, que está rotado, trasladado, cambiado en el tiempo, en fin, le hacen de todo. Entonces, vamos a dejar así. Este es el otro sistema de referencia. ¿Qué pasa cuando ustedes ven dos estados físicos, dos ket, desde dos sistemas de referencia diferentes, ¿no? O dicho de otra manera, ¿qué pasa si ustedes ven el mismo estado físico, pero desde dos sistemas de referencia diferentes, ¿no? Entonces supongan que este es el estado físico visto desde este sistema de referencia, mientras que este phi' es el estado físico visto desde otro sistema de referencia diferente. Este sistema de referencia diferente es tal que está rotado
en las tres direcciones, está trasladado en las tres direcciones, además está trasladado en el tiempo y además le apliqué una velocidad. Se está moviendo con una cierta velocidad en una dirección arbitraria. Es decir, al sistema de referencia negro le hice 10 cosas diferentes para obtener el sistema de referencia rojo. Le apliqué 3 rotaciones en los 3 ejes, en dirección X, Y y Z, por lo que hay 3 parámetros. Los 3 ángulos alrededor de cada eje, ¿no? El ángulo en la dirección X, el ángulo en la dirección Y, el ángulo en la dirección Z. Además de hacer una rotación alrededor de los 3 ejes, hice una traslación en 3 dimensiones. Por lo que hay otros 3 parámetros, la traslación en dirección X, la traslación en dirección Y y la traslación en dirección Z, ¿no? 3 parámetros más, van 6. Además, hice que este sistema de referencia no solo lo trasladé, sino que se mueve con una cierta velocidad en alguna dirección arbitraria en 3 dimensiones. Se está moviendo además, ¿no? Entonces hay 3 velocidades. Velocidad en X, velocidad en Y, velocidad en Z. Van 9 parámetros. Y además se está trasladando en el tiempo, porque no deje quieto este sistema de referencia, sino que se está trasladando en el tiempo. Por lo que hay un parámetro adicional, el tiempo. Son 10 parámetros. A esas 10 transformaciones que les acabo de mencionar se les conoce como transformaciones de Galileo. Son 3 rotaciones, 3 traslaciones, 3 velocidades y una traslación en el tiempo, lo que me da 10 parámetros, los parámetros de las transformaciones de Galileo. Cuando yo hago esas transformaciones de Galileo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el estado físico? ¿Qué pasa con el ket? ¿Será que el ket queda igual o cambia? ¿Cómo es phi con respecto a phi prima? Si yo hago un cambio de sistema de referencia de tal forma que miren que cambié 10 parámetros. Lo roté, lo trasladé, le apliqué una velocidad en una dirección arbitraria y además se está trasladando en el tiempo. 10 parámetros cambiaron. ¿Qué ocurre con el ket? ¿Queda igual o cambia? ¿Qué pasa? Supongamos que este ket me representa el estado físico de algún experimento, cualquiera, el que ustedes quieran en mecánica cuántica. Ese ket tiene la información completa de un experimento, ¿no? Del estado físico de un experimento. ¿Qué pasa con ese ket? ¿Cambia o queda igual? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cambia o queda igual bajo transformaciones de Galileo? Cambia, ¿no? Cambia. Es diferente. ¿Y por qué cambia? Porque el ket, ¿qué es? Matemáticamente, ¿este ket qué representa? ¿Es un Un qué? estado en el espacio de Hilbert. O sea, un vector, ¿no? Sí. Es un estado del espacio Hilbert, pero más matemáticamente es un vector. Recuerden que los ket son vectores. Los ket son vectores. Los ket son vectores. Y por lo tanto, al ser un vector, cuando ustedes rotan un vector, ¿qué obtienen? Otra cosa, ¿cierto? Los vectores no son invariantes bajo rotaciones. Si ustedes rotan un vector, obtienen otra cosa. Es decir, el ket va a cambiar, por lo que en este sistema de referencia, el ket va a ser un psi, mientras que en el otro sistema de referencia va a ser un psi prima, de tal forma que psi prima es distinto de psi. Entonces, a este sistema negro lo pueden llamar el sistema primado, ¿cierto? Es un sistema primado. Aquí le ponen una prima al sistema de referencia, no, al revés, ¿no? Al rojo es el que llaman primado. A este sistema negro lo dejan sin prima y el rojo es un sistema primado. Un sistema primado. En todo caso, el ket, por ser un vector, no es invariante bajo transformaciones de simetría. Si ustedes rotan un vector, obtienen otra cosa, ¿no? Si ustedes cogen el vector posición X, Y, Z y le aplican una rotación alrededor del eje Z, un ángulo de 30 grados, obtienen otro vector, ¿no? Los vectores no son invariantes bajo transformaciones de simetría. No son invariantes bajo traslaciones, bajo rotaciones, bajo boost, o sea, bajo un cambio de velocidad, y tampoco son invariantes bajo una traslación en el tiempo. Entonces, en general, el ket es diferente. Pero, ¿qué pasa si yo hago esto? ¿Qué pasa si yo cojo ahora a este ket y le hago el producto con, vamos a poner esto acá, con un bra que contiene el espectro, es decir, con la función filtro que yo les estaba hablando la vez pasada.
Hago aquí este producto escalar en ambos lados. Solo que aquí pongo R' porque obviamente R cambia, ¿cierto? Una cosa es la posición en un sistema de referencia y otra cosa la posición en el otro, ¿no? Y volvemos de nuevo acá a este dibujito que les estaba mostrando. Solo que voy a mover esto un poquito para la derecha. Lo dejamos por aquí. Así. ¿Qué pasa ahora con esta cantidad? Miren que ahora lo que tengo es la función de onda, ¿no? Entonces, la voy a escribir acá. Esta es la representación de Dirac de la función de onda. Entonces, siendo más precisos, voy a dejar acá esto como, aquí, a ver, aquí lo pongo como un psi' de R', ¿no? Esto es simplemente la función de onda. Y acá lo pongo como un psi de R, así, un psi de R. Y miramos entonces nuestras transformaciones de simetría. Me toca moverlas un poquito para que quede bien. Entonces la movemos un poco. Acá. ¿Qué pasaría precisamente con esta función de onda en los dos sistemas de referencia? ¿Son iguales o son diferentes? Aquí estamos en un sistema no primado y el sistema primado. El sistema rojo primado es un sistema que se le aplicaron las transformaciones de Galileo, que son 10 transformaciones, con respecto al sistema negro, ¿no? Cogí el sistema negro y le apliqué 10 transformaciones, 3 rotaciones, 3 traslaciones, se está moviendo con una velocidad en 3 dimensiones, entonces aparecen 3 velocidades, y además se traslada en el tiempo, entonces aparece el tiempo también, ¿no? 10 transformaciones, las transformaciones de Galileo. ¿Qué pasa con la función de onda ahora? El ket no es invariante porque es un vector, pero la función de onda, ¿qué pasa? ¿Es invariante o no es invariante bajo las transformaciones de Galileo? ¿Qué dicen ustedes? Eso no es invariante. ¿Invariante? ¿Por qué sería invariante? Porque el vector, o sea, el estado no cambiaría, ¿o sí? Más preciso, algo más preciso. ¿Cómo decirlo? Hay O dos sea, formas de verlo. Entonces, ustedes el miran bien operador no esto. cambia. Miran bien O esto y sea, miran bien esto. el operador no cambia el estado inicial del ket. No. La razón es algo más concreto, ¿no? Pueden pensarlo, primero pensando qué representa esta cantidad, qué es lo que representa físicamente, o mirando esta representación de Dirac. Son dos maneras de ver por qué es invariante. Entonces, sí, es invariante, ¿no? La intuición le dice a usted, es invariante esta función de onda. Y sí, de hecho es invariante. Pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Hay dos razones. Dos razones. O mira la función de onda que está aquí a la derecha y piensa en su interpretación física y entonces dice por qué es invariante. O mira a la izquierda la representación de Dirac de esa función de onda, mira su forma matemática y dice por qué es invariante. Son dos razones distintas. ¿Cuál de las dos se les ocurre? ¿Alguna idea? Ahí era cuando se le aplicaban lo del traslación y el Euler y los operadores. Sí, pero antes de eso, antes de hacer eso, todavía no hemos dicho cuáles son los generadores de la simetría. Simplemente yo les dije, el grupo de Galileo tiene 10 generadores, tiene 10 parámetros. Les acabo de decir cuáles son
esas simetrías a las que se refieren esos parámetros. 3 rotaciones, 3 traslaciones, 3 velocidades, una traslación temporal, ¿cierto? 10 parámetros. Todavía no he dicho cuáles son los generadores de cada simetría, ¿no? Aquí esto es un poquito antes, ¿no? Estamos mirando si bajo esas transformaciones de simetría, esta cantidad es o no es invariante. Ya vimos que el ket solo, por ser un vector, no es invariante, porque ustedes rotan un vector y da otra cosa. Así es sencillo, ¿no? Ustedes tienen un vector cualquiera, por ejemplo, el vector posición, lo rotan y eso les da otro vector diferente. Entonces, de entrada, un vector no es invariante bajo rotaciones, ni tampoco invariante bajo las 10 transformaciones de Galileo. Pero ahora miramos la función de onda. La función de onda se obtiene aplicándole el bra R, ¿cierto? El bra con el vector posición o la función filtro a el ket, que es la función estado. La función estado. Y así se obtiene la función de onda. ¿Será que la función de onda es invariante bajo transformaciones de Galileo, por lo menos? ¿O en general bajo transformaciones de simetría? Bueno, la respuesta es que sí. Como lo intuyó su compañero. Sí, es invariante bajo transformaciones de simetría. Eso significa phi de prima de R prima es igual a phi de R. Eso significa esto, ¿no? Estas dos cosas son iguales. ¿Pero por qué? Entonces yo les estoy diciendo, esta función de onda tiene una interpretación física, por lo que podrían argumentar a partir de la interpretación física de la función de onda porque es invariante, ¿cierto? Pero también en la notación de Dirac, esta notación significa matemáticamente algo preciso. Es algo que nosotros ya vimos. ¿Qué significa esta notación? ¿Esto qué es? Y de ahí también pueden argumentar por qué es invariante bajo transformaciones de simetría. Entonces, ¿cuál de las dos se les ocurre? ¿Cuál de las dos tomarían ustedes para argumentar? Ahí uno empieza a ver el carácter del físico. ¿Es más orientado a la física o a las matemáticas? ¿Le gusta más el formalismo matemático o prefiere argumentar desde la interpretación física? Ambas son válidas, ¿no? Ambas interpretaciones. Por ejemplo, la función de onda, ¿qué representa físicamente? ¿Cuál es la interpretación física de la función de onda? ¿Qué es? ¿Qué representa? Un estado cuántico, ¿no? Sí, bueno, ¿y el estado cuántico qué es lo que me dice? ¿Qué información contiene? No me acuerdo. ¿Qué es lo que medimos nosotros en mecánica cuántica? La amplitud de probabilidad, probabilidades. Eso. Esa función de onda es una amplitud de probabilidad. Es la probabilidad de que algo ocurra, ¿no? Esa función de onda tiene contenida la distribución de probabilidad. Lo acabamos de ver ahorita. Lo acabo de hacer ahorita. La distribución de probabilidad me daba la función de onda al cuadrado. Esto es una amplitud de probabilidad. Es una amplitud de probabilidad de que algo ocurra. O, dicho de otra manera, es la frecuencia de ocurrencia de los valores de algún observable. Por ejemplo, el observable posición, que es el que está acá. Entonces, es la frecuencia con la que ocurre los valores del observable posición. Por ejemplo, una partícula está dando vueltas en círculos por algún motivo. ¿Cuál será la probabilidad de que se encuentre en un radio R igual a 2, por ejemplo? Entonces, como está dando vueltas en círculos, pues esa probabilidad es 1, porque está dando vueltas en círculos, ¿cierto? Pero también puedo preguntar por la probabilidad de que esté en un punto concreto. Entonces, está dando vueltas en círculos, pasa una y otra vez por un punto, una y otra vez por un punto dado, ¿no? En todo caso, esta es la probabilidad de que se obtenga algún valor de un observable físico, en este caso el vector posición. La probabilidad o la frecuencia de ocurrencia de un valor de un observable físico debería depender del sistema de referencia desde el que yo lo miro. Es decir, si yo miro, por ejemplo, la probabilidad de que una partícula se encuentre en una cierta posición, lo miro en el laboratorio, suponemos que la partícula está en reposo, y pongo un sistema coordenado y digo, bueno, esta partícula se encuentra en X igual a 2 centímetros.
y lo miro en ese laboratorio, ¿no? Y luego me voy para la casa y vuelvo y miro la posición de esa partícula. ¿Debería cambiar la probabilidad de que se encuentre en esa partícula? Cambia la posición, pero cambia la probabilidad de que se encuentre ahí. Si ustedes tienen un péndulo simple y miden el periodo de un péndulo simple y lo miden en el laboratorio bajo ciertas condiciones, la misma longitud de la cuerda, la misma masa, desplazada al mismo ángulo, sueltan el péndulo simple y miden el periodo, el tiempo que tarda en dar una oscilación. ¿Debería cambiar ese periodo si yo lo mido en el laboratorio a si lo mido, por ejemplo, en su casa? Si me traslado a su casa. Si ustedes van, cogen el péndulo y lo llevan hasta su casa y vuelven y miden el periodo ahí, ¿debería cambiar el periodo? Cambia el periodo si yo me roto si lo miro rotado, si lo miro de frente y luego yo mismo me roto y lo miro de ladito, ¿cambia el periodo? ¿Cambia la probabilidad de que un evento ocurra si yo lo miro desde un sistema de referencia o lo miro desde otro, sí o no? Sí, No, no cambia. No cambia. si lo miro, ¿cómo es la cosa, profe? No, Si lo la miro, probabilidad, no importa desde dónde lo mire yo. Si ustedes miran la probabilidad de ocurrencia de un evento, va a cambiar si lo miro. Por ejemplo, piensen en el experimento de Stern-Gerlach. La probabilidad de que un electrón se vaya hacia arriba cambia si yo lo miro desde un sistema de referencia o si lo miro desde otro cualquiera que esté rotado, por ejemplo. ok, ¿Cambia o no cambia? no, No, no cambia. No cambia, no importa desde dónde yo mire el experimento, la probabilidad tiene que ser la misma. No es que yo lo miro desde otro punto de vista y automáticamente cambia la probabilidad de que ocurra ese evento. No, no puede cambiar, ¿no? vale, No puede cambiar, no puede cambiar. No importa desde qué sistema de referencia yo lo mire, la probabilidad no puede cambiar, se tiene que preservar. Es decir, dicho de otra forma, la probabilidad tiene que ser un invariante bajo transformaciones de simetría. No puede ser que la probabilidad cambie porque yo lo mire desde un punto de vista o si lo miro desde otro punto, hago que cambie la probabilidad. No, eso no puede ocurrir, ¿no? La probabilidad o la frecuencia de ocurrencia de algún valor de un observable físico tiene que ser invariante bajo transformaciones de simetría, que significa no importa si yo lo miro desde un punto de vista o lo miro desde otro punto de vista, rotado, por ejemplo, o trasladado, la probabilidad tiene que seguir siendo la misma, ¿no? Tiene que ser exactamente la misma. Entonces, no importa desde dónde yo lo mire, el campo magnético va a coger un haz de electrones y siempre los va a hacer dividirse en dos, una cantidad hacia arriba y otra cantidad hacia abajo. Y esas probabilidades no cambian porque yo lo mire de lado, o porque yo me ponga detrás, o porque me ponga de frente el experimento, o porque yo salga corriendo y me quede mirándolo mientras voy corriendo, ¿cierto? Esa probabilidad no va a cambiar, no es que ustedes están haciendo el experimento y salen caminando en una dirección y se quedan mirando el experimento y cambió la probabilidad. No, no puede cambiar, ¿no? O sea, sí, tiene que seguir dividiendo en dos el haz y la probabilidad de que las partículas vayan hacia arriba o vayan hacia abajo tiene que seguir siendo la misma. Entonces, si lo miran desde el punto de vista de la función de onda, la probabilidad y la amplitud de probabilidad tiene que ser invariante bajo transformaciones de simetría. La probabilidad sería la norma al cuadrado, ¿no? Pero entonces es necesario que la amplitud de probabilidad también sea invariante para que la norma al cuadrado sea invariante bajo transformaciones de simetría. Eso desde el punto de vista físico, de la interpretación física de la función de onda. Es una probabilidad, no puede depender del sistema de referencia que yo elija para medirlo, ¿no? Las probabilidades son invariantes bajo transformaciones de simetría. Por otra parte, si lo ven desde el punto de vista pues, del espacio de Hilbert y de la notación de Dirac, ustedes se dan cuenta que esto es un producto escalar. Esto es un producto escalar. ¿Y cómo son los productos escalares bajo transformaciones de simetría? invariante. Invariantes. Los productos escalares son invariantes bajo transformaciones de simetría. Entonces, un vector no es invariante bajo rotaciones, pero el producto punto, por ejemplo, de dos vectores, sí es invariante bajo rotaciones, ¿sí o no? Si ustedes tienen un vector B cualquiera en 3 dimensiones y lo rotan, da una cosa, ¿no? Da otra cosa diferente. Pero si ustedes tienen el producto punto de los dos vectores, B punto B,
y lo rotan, ¿qué pasa? Los escalares son invariantes bajo transformaciones de simetría. Son invariantes bajo transformaciones de simetría. A este tipo de escalares se les conoce como escalares de Galileo, porque las transformaciones son las de Galileo. El producto escalar entre dos cantidades es siempre un invariante. Es un invariante bajo transformaciones de simetría. Y se le conoce como escalares de Galileo. Cuando veamos transformaciones relativistas, entonces se van a llamar escalares de Lorentz, ¿no? Escalares de Lorentz. Entonces toman en cuenta que la función de onda sí es invariante bajo transformaciones de simetría. Y por lo tanto, entonces aquí ya vamos concluyendo un poquito. Aquí tenemos todo esto. Lo escribimos aquí, ¿no? Ponemos así. La probabilidad debe ser invariante bajo transformaciones de simetría. En nuestro caso particular, ahorita tenemos las transformaciones de Galileo, pero más adelante vamos a ver otras, ¿no? Por lo tanto, ¿qué debemos tener nosotros entonces? Pues miren que la probabilidad es precisamente esto que está aquí, ¿no? Aquí está. Esta es la distribución de probabilidad y por lo tanto la probabilidad es todo esto. Esta es la densidad de probabilidad, la densidad de probabilidad la que está aquí. Para que sea invariante bajo transformaciones de simetría la probabilidad de que algo ocurra, necesito que la función de onda también sea invariante, que es lo que estábamos viendo ahorita, ¿no? La función de onda debe ser invariante. Por lo tanto, uno debe tener que este psi' de R' debe ser igual a un psi de R. Es decir, en los dos sistemas de referencia, las transformaciones, la función de onda es la misma, ¿no? En los dos sistemas de referencia, el primado y el que no está primado, la transformación es la misma. Pero el sistema primado se obtiene de la siguiente transformación. Miren que aquí lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. Esto sería la notación de función de onda. En la notación de Dirac, lo pongo acá, en la notación de Dirac, lo que nosotros tendríamos en realidad es lo siguiente. Tendríamos este bracket, ¿cierto? Que es un producto escalar, de tal forma que la primera función de onda sería R' con psi', ¿cierto? Esto sería la función de onda de arriba, sería precisamente esta función de onda, pero en la notación de Dirac, mientras que la otra función sería idéntica, pero aquí sin las primas, ¿no? Y toman en cuenta que, tomamos en cuenta que el ket primado se obtiene a partir del ket sin primar usando una transformación de Galileo, ¿cierto? Que era lo que estaba mostrándoles ahorita. Entonces, este ket se obtiene a través de esta transformación. Entonces, el ket primado se obtiene a partir de aplicar una transformación de Galileo al ket sin primar. Esta transformación de Galileo que aparece aquí, noten que es un operador que aplica sobre el espacio vectorial de los kets, ¿cierto? Aplica sobre los vectores, sobre el espacio vectorial. Pero además, y más adelante vamos a discutir esto un poco, este operador que está aquí es una representación de las transformaciones de simetría en el espacio R3, es decir, en el espacio de las coordenadas. Este operador es una representación del de las transformaciones en el espacio-tiempo, Aquí esto es un operador abstracto que aplica sobre las funciones, sobre los ket, ¿no? Para obtener otro ket que también pertenece al mismo espacio vectorial. Miren que esto es un operador lineal, ¿cierto? Ustedes aplican este operador sobre un ket y obtienen otro ket que también pertenece al mismo espacio vectorial. Es decir, es un operador lineal. La definición de operador que ya habíamos visto. Pero está actuando sobre un espacio vectorial abstracto. En cambio, las transformaciones de simetría como rotaciones, traslaciones o traslaciones del tiempo, por ejemplo,
aplican es sobre el espacio-tiempo, ¿no? El espacio-tiempo que es de 4 dimensiones. 3 dimensiones espaciales y una dimensión temporal. Entonces, esta U debe ser una representación en el sentido formal de la teoría de grupos, ¿no? Representación significa un isomorfismo al grupo de las transformaciones de simetría del espacio-tiempo. Pero más adelante lo vemos en detalle, ¿no? Y aquí lo que nos interesa ver hoy es que este operador tiene ciertas propiedades. Como tiene que preservar la probabilidad, debido a que esta U, que estoy definiendo aquí, debe preservar la probabilidad, entonces se satisface lo siguiente. Esto es lo primero. Entonces uno tiene que este U de tau, ¿cierto? Es igual a lo siguiente, ¿no? Tenemos esta propiedad, que ahorita miramos por qué, ¿no? Es decir, esto es un operador unitario. Por eso lo puse con una U, ¿no? Esto es un operador unitario. Si yo aplico una transformación de Galileo arbitraria, que significa rotar, trasladar en el tiempo, en el espacio, y también aplicarle una velocidad al sistema de referencia, entonces ese operador que hace esta transformación sobre el que debe ser tal que preserva la probabilidad. Es decir, que satisface esta propiedad que está aquí, ¿cierto? Tiene que satisfacer esta propiedad. Pero para que satisfaga esa propiedad, para que preserve la unitariedad, entonces es necesario que el operador sea unitario. ¿Por qué se llama operador unitario? Porque la probabilidad tiene que ser a lo sumo 1, ¿no? La suma de todas las probabilidades vale 1. Para que este operador preserve la probabilidad, tiene que ser un operador unitario, lo que significa la probabilidad no puede diverger, tiene que ser a lo sumo 1. Por eso se llama operador unitario. Lo importante es que preserva la probabilidad. ¿Y cómo vemos que preserva la probabilidad? Demostración. Tienen que usar precisamente esta transformación que está acá, ¿no? Primero usamos lo siguiente. Usamos el hecho de que phi' es igual al operador aplicado a este psi, ¿no? Pero además tomamos en cuenta que el bra, ¿cómo transformaría? Esta es la manera en que transforma el ket, ¿no? ¿Cómo transformaría este bra? Pero no lo voy a poner con phi', sino con r', que es lo que tenemos allá. R'. R' sería igual a ¿qué? ¿Cómo es la regla de transformación? Pongo el bra y pongo ¿qué? ¿U qué? Si el que transforma, si el bra, ¿cómo transformaría? ¿Con qué? ¿Con u daga? ¿Con u a la menos 1? ¿Con qué transforma? Daga. U daga, ¿no? Con u daga. Entonces ustedes ponen acá u daga, que yo les recuerdo que no significa que le aplicaron el daga al vector, pero digamos como una forma heurística de entenderlo, sí pareciera que es eso lo que se está haciendo, ¿no? Pareciera que uno le aplica el complejo, el hermítico conjugado acá a este vector y obtiene el bra, ¿no? Que no es lo que está ocurriendo en realidad, sino, digamos, yo les di todos los argumentos, pero para entender cómo son los bras, cómo transforman los bras, pero pues nosotros somos físicos y podemos usar ese tipo de reglas heurísticas, ¿no? No nos complicamos tanto la vida. El bra es esto, ¿no? Pero ya saben cuál es la razón en verdad. Entonces el bra transforma de esta manera. Por lo tanto, aquí, entonces ustedes cogen aquí este producto que está acá y hacen lo siguiente. Vamos a operar por la izquierda. En vez de phi', lo que vamos a hacer es que vamos a usar este u daga, perdón, este u por phi, ¿cierto? Entonces acá cambian este phi', lo cambiamos por este u por phi, ¿no? Solo que la notación no me ayuda mucho. Y en vez de el r', que es un bra, ponemos esta cantidad que está aquí, ¿cierto? Así, lo ponemos acá.
Simplemente reemplacé. Reemplacé phi' por u por phi, que es la transformación que se le hace a phi para obtener phi'. Y reemplacé r' por u daga por r, que es la transformación que se le debe hacer al bra r para obtener el bra r', ¿no? Recuerden que el bra transforma es con el hermítico conjugado. Y obtenemos esta relación que está aquí. Pero esto nos damos cuenta entonces que para que sea igual a esta cantidad, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? ¿Cierto? Digamos, no, esta línea no la necesito. Para que lo que está a la izquierda de la igualdad sea igual a lo que está a la derecha, ¿qué es lo que se tiene que tener? Se tiene que tener que esto, ¿cuánto tiene que valer? ¿Esto tiene que ser igual a qué? A 1. A 1, ¿no? Pero ese 1 es un operador que tiene una representación matricial con la misma dimensión del espacio vectorial, ¿cierto? Entonces, si estamos en un espacio de dimensión 2, por ejemplo, para el spin del electrón, entonces este 1 es una matriz 2 por 2. Si estamos en un espacio de dimensión 3 para una representación matricial de un momento angular igual a 1, entonces esta matriz sería una matriz 3 por 3. En general, esta es una matriz, tiene una representación matricial que depende de la dimensión del espacio vectorial, ¿no? Para que les quede claro. Y entonces nosotros tenemos que u daga por u es igual a 1. Pero entonces ustedes multiplican a la derecha por u a la menos 1. Por u a la menos 1, ¿cierto? Lo multiplican a la derecha por u a la menos 1 a ambos lados. ¿Qué pasa si yo multiplico por u a la menos 1 esta cantidad que está aquí? U a la menos 1, pues u a la menos 1 por u da 1 también, ¿no? Y entonces, ¿qué me queda? Me queda únicamente el u daga, el u daga. Y por lo tanto, miren que primero, el operador que realiza la transformación debe ser un operador unitario, que significa u daga es igual a u a la menos 1. El hermítico conjugado es igual al inverso del operador. O dicho de otra forma, el hermítico por el operador es igual a la identidad. O el operador es tal que preserva la probabilidad. Por eso se llama un operador unitario. Es lo primero, es un operador unitario. Y si este operador es un operador unitario, ya para terminar, los dejo aquí 5 minuticos más. Si U de tau es un operador unitario, entonces, ¿qué pasa con estos K que son los generadores de la simetría? K mu será ¿qué? Entonces volvemos a mirar esta representación que está acá. Si este es un operador unitario, ¿qué pasa entonces con las Ks? ¿Cómo son las Ks? ¿Sí lo ven o no? Entonces, K mu es igual a ¿qué? A 1 también. No, no, no. Entonces, ¿Cómo sería K mu? Tomando en cuenta que K mu son los generadores, digamos, les doy una pista. Este K mu que está acá son los generadores de la simetría. Los observables físicos van a ser estos generadores de la simetría, no este operador. Miren que este operador no es autoadjunto. Este operador es unitario, pero no es autoadjunto. U daga no es igual a U. U daga es igual a U a la menos 1. No es autoadjunto. ¿Eso qué quiere decir? Que este operador no es un observable físico. No es un observable físico porque no es autoadjunto. Es unitario. Preserva la probabilidad y representa las transformaciones de simetría aplicadas sobre el espacio vectorial, ¿no? Pero no es un observable físico. En cambio, los generadores de la simetría, que son estas Kmus que están acá, esos sí son los observables físicos y son los que van a corresponder con las variables dinámicas, ¿no? Es decir, con el momento angular, con el momento lineal, con el spin, etcétera, ¿no? Entonces, si yo estoy diciéndoles que estos Kmu son los observables físicos, ¿cómo debería ser Kmu? ¿Debería ser qué? a la menos i es. No, no, no. El U tiene una representación exponencial.
¿Por qué tiene una representación exponencial? Porque únicamente los exponenciales satisfacen esta propiedad, ¿no? Que ustedes le sacan el DAGA y les da igual a -1, ¿no? El DAGA igual al inverso, entonces tiene que ser un exponencial complejo. ¿Sí? Saquen el DAGA de un exponencial complejo, ¿qué hacen? Cambian I por -I. ¿Y cuál es el inverso de un exponencial? Es E a la -I, ¿no? Por el ángulo. ¿Sí? De acá, digamos, ustedes se dan cuenta entonces que este U de tau tiene que ser igual a un exponencial complejo, I tau. ¿Sí? Así. Porque si ustedes le sacan el hermítico conjugado que obtienen, U daga le ponen el menos. Pero ¿cuál es el inverso de esta función? También con el menos. Entonces, U daga igual a U a la -1. La única función posible que satisface esta relación de unitariedad es una exponencial compleja, ¿no? Que es precisamente la que aparece acá, solo que aquí aparece con todos los parámetros de las transformaciones, ¿no? Recuerden que también este tau se puede escribir como la suma de todos los parámetros. Tau sería la suma de todos los parámetros multiplicado además por sus generadores. Entonces la suma, un exponencial elevado a una suma es igual al producto de los exponenciales y de ahí se obtiene precisamente esto que está acá, ¿no? Es decir, de aquí ven que es tau. Tau sería igual a la suma de todo esto, ¿no? S1K1 más S2K2 más S3K3 hasta S10K10, ¿no? Tomando en cuenta eso, ¿cómo debería ser K, este K? Si es un observable físico. ¿Cero? No. Es un observable físico. ¿Qué propiedad debe tener? Si el operador U es unitario, entonces el generador que aparece aquí en este exponencial, este generador, debería ser ¿cómo? Si representa las variables dinámicas, los observables físicos, ¿cómo tiene que ser un observable físico? ¿Tiene que ser un operador qué? ¿Real? No, los operadores no son reales, ¿no? Ah, no. Los No, operadores mentira. Los son... autovalores son los que son reales. Sí. Ya casi, ¿no? Muy cerca. Si los Escalar. autovalores son reales, entonces el operador, ¿cómo es? Escalar, ¿no? No es un escalar, es un operador. Los escalares son otras cosas, ¿no? Por ejemplo, este operador representa al momento angular. El momento angular no es escalar, es un vector, ¿no? ¿Cómo es? Si los autovalores son reales, entonces, ¿cómo es el operador? ¿Camu es un operador qué? Más adelante lo vemos formalmente, pero la intuición, les estoy diciendo que estos son los que van a coincidir con los observables físicos. Yo les estaba diciendo, los observables físicos en la mecánica cuántica se pueden obtener a partir de imponer simetrías al sistema físico. Aquí impuse las simetrías de Galileo. Les dije, bajo transformaciones de Galileo, la probabilidad permanece invariante, es decir, es simétrica bajo transformaciones de Galileo. Eso tiene como consecuencia que este operador que representa las transformaciones de Galileo debe ser un operador unitario para preservar la probabilidad. Pero ese operador, como es unitario, se puede escribir como un exponencial complejo, de tal forma que en el argumento del exponencial complejo aparecen los generadores de la simetría, que son operadores, y también aparecen los parámetros, ¿no? Los parámetros de las transformaciones, que son los ángulos, las distancias que se trasladan, las velocidades, el tiempo, etcétera, ¿no? Si este operador es el que precisamente va a representar a los observables físicos, porque vamos a deducir los observables físicos a partir de las transformaciones de simetría, entonces ese operador, ¿cómo debe ser? Ya ustedes dijeron, debe tener autovalores reales. Bueno, sí, tiene autovalores reales, pero ¿qué tipo de operadores tienen los autovalores reales? ¿Cuáles son los autovalores que tienen operadores reales? Autovalores reales. ¿Cómo son esos operadores? ¿Qué propiedad tienen? ¿Hermítico? Eso. ¿Son hermíticos? Hermítico. Hermítico o autoadjunto en general, ¿no? Autoadjunto para un espacio en general de dimensión infinita continuo. Hermítico si tiene dimensión finita, ¿no? Es un operador hermítico. Y por lo tanto, bueno, yo lo voy a dejar más general, ¿no? Autoadjunto. Autoadjunto.
o hermítico. También acá hermítico. Es decir, este K mu tiene que ser igual a K mu daga. ¿Sí? Y la demostración la dejamos para la próxima clase. Entonces aquí simplemente la intuición, tomando en cuenta que es a lo que queremos llegar, ¿no? Demostración para la próxima clase. Entonces quedamos aquí. Dejamos indicado. Próxima clase. Hay que demostrarlo, ¿no? Hay que demostrar que esos operadores son, entonces, hermíticos, ¿no? Aquí yo simplemente les hice usar la intuición, el operador debe ser hermítico, pero la idea es que uno demuestra que si este operador es unitario, entonces estos operadores K son hermíticos y como son hermíticos deben ser buenos candidatos para representar observables físicos, ¿no? Solo que después hay que ver exactamente qué observables representan. Pero lo dejamos ya para la próxima clase. Voy a pausar aquí el video.